¿Te has preguntado alguna vez cuál es la auténtica distinción entre las personas excepcionales y el resto de la humanidad? ¿No es lo que imaginas? A lo largo de los años hemos tendido a identificar la inteligencia con obtener calificaciones altas, tener diplomas universitarios o querer ser el más astuto del grupo. Pero permíteme compartirte algo que he aprendido tras haber acompañado a miles de individuos en mis consultas. Las mentes más brillantes, esas con un coeficiente intelectual realmente elevado, poseen hábitos que muchas personas consideran raros, incluso contradictorios. Te doy la bienvenida a Despierta tu Esencia, y aquí es donde la cosa se vuelve realmente interesante. Es muy posible que ya tengas algunos de estos hábitos y ni siquiera te hayas percatado de lo que implican. Frecuentemente las personas más brillantes pasan desapercibidas porque realizan acciones que otros ven como peculiaridades, fallos o simplemente como una manera de ser distinto. Sin embargo, hay una profunda ciencia del cerebro detrás de cada uno de estos comportamientos. Hoy vamos a indagar en 9 hábitos que están directamente vinculados a una inteligencia superior, y te aseguro que al menos 3 de ellos te dejarán boquiabierto. Hay quienes te harán cuestionar aspectos de ti que siempre viste como puntos débiles, y al final te voy a contar sobre el hábito más impactante, el que realmente distingue a una mente brillante de una mente extraordinaria, ese hábito que tiene el potencial de cambiar radicalmente tu manera de pensar y de vivir. Así que, si esto te llama la atención, si sientes curiosidad por conocer mejor tu propia mente o la de las personas a tu alrededor, quédate hasta el final. Y si te agrada lo que ves, te agradecería que le des un me gusta, ya que eso me ayuda un montón a que este mensaje llegue a más personas que realmente lo requieren. Empecemos con algo que seguramente te ha ocurrido más veces de las que quisieras reconocer. Estás en tu casa totalmente solo y de pronto te descubres charlando contigo mismo en voz alta. No es un susurro, no es algo que apenas se escucha, es una charla completa y bien organizada, como si estuvieras explicándole algo a alguien más. El ponente, la mayoría de las personas, al darse cuenta de que están haciendo esto, suelen sentirse un poco incómodas. Piensan que es extraño, que es una señal de que algo no está del todo bien. Algunos incluso lo relacionan con la soledad o con algún tipo de desajuste, pero permíteme decirte algo que te hará ver las cosas de otra manera. Hablar contigo mismo en voz alta es uno de los signos más evidentes de una mente que procesa la información de forma excepcional. Cuando expresamos nuestros pensamientos en voz alta, estamos activando partes del cerebro que permanecen inactivas cuando solo reflexionamos en silencio. La corteza prefrontal, que se encarga de la planificación y de tomar decisiones complicadas, se activa de manera totalmente distinta cuando compartimos lo que pensamos. Es como si el cerebro necesitara oírse a sí mismo para poder organizar la información de manera más eficiente. Y esto tiene una explicación neurológica realmente interesante. Nuestro cerebro entiende mejor el lenguaje hablado que el pensamiento abstracto. Al hablar en voz alta, obligas a tu mente a poner las ideas en orden de forma lógica y coherente, con un inicio y un desenlace. Esto te ayuda a identificar errores en tu forma de pensar, descubrir respuestas que antes no considerabas y afianzar lo que has aprendido de una manera mucho más firme. Aquellos que poseen un cociente intelectual elevado suelen tener un diálogo interno muy dinámico, casi cansador. Sus cerebros están siempre analizando datos, estableciendo vínculos y creando teorías. Hablar en voz alta es una manera de canalizar ese torrente mental, de organizarlo y de sacarle el máximo provecho. Reflexiona sobre ello. Cuando te enfrentas a un dilema complicado, o cuando intentas desentrañar algo que no es sencillo, o cuando debes tomar una decisión crucial, expresar tus ideas en voz alta te proporciona una claridad que no conseguirías de otra forma. Es como si al oírte a ti mismo te convirtieras en tu propio consejero, tu propio orientador. Así que
Si eres de los que se hablan a sí mismos, felicidades. No estás loco ni eres extraño. Tu mente simplemente está operando a un nivel más elevado y requiere esa herramienta para mejorar su rendimiento. Acepta esto y utilízalo de manera consciente. La siguiente vez que te enfrentes a un problema complicado, intenta contarlo en voz alta, como si se lo estuvieras narrando a un colega. Te darás cuenta de que las respuestas comienzan a surgir casi como por arte de magia. Este es uno de esos hábitos que provoca más confusiones, especialmente en una sociedad que aprecia tanto la extroversión y la interacción social continua. Las personas con un alto nivel de inteligencia requieren momentos de soledad. No es que sean personas que eviten a los demás, ni que no disfruten de la compañía, ni que tengan algún tipo de inconveniente en su forma de ser. Simplemente su mente requiere esos momentos de tranquilidad y soledad para rendir al 100%. Lo he observado repetidamente en mis sesiones. Individuos talentosos, con logros notables y relaciones sociales que funcionan a la perfección, llegan a mi consulta sintiéndose mal porque necesitan más tiempo a solas del que creen que es habitual. Me comentan, Mario, siento que algo no está bien. Mis colegas pueden pasar todo el fin de semana en reuniones y se sienten contentos, pero yo, tras un par de horas, ya necesito retirarme, busco mi espacio y eso me hace sentir mal. ¿Y la realidad es que no hay nada de malo en ti? Tu mente simplemente opera de una forma distinta. Las personas con un coeficiente intelectual elevado manejan mucha más información del entorno que las otras. Perciben detalles, sutilezas, patrones y conexiones que otros no logran captar. Y todo eso demanda una cantidad inmensa de energía mental. Cuando te encuentras en una situación social, especialmente si hay un montón de estímulos, conversaciones cruzadas y mucho ruido, tu mente está a 1000 por hora. Está asimilando no solo lo que tú dices y lo que te comentan, sino también el lenguaje corporal de todos los que están allí, las interacciones del grupo y los mensajes ocultos en cada charla. Es realmente cansado. La soledad no es una forma de escapar, es una necesidad básica para tu cerebro. Es el instante en el que tu cabeza puede procesar toda esa información que se ha ido acumulando, establecer conexiones significativas, crear nuevas ideas y afianzar lo que has aprendido. Es en esos momentos en que tu imaginación se desata cuando aparecen tus mejores corazonadas. Einstein solía dedicar horas a pasear en solitario. Virginia Woolf habló sobre lo esencial que es contar con un espacio propio. Newton realizó sus hallazgos más significativos en momentos de retiro. No es casualidad. La soledad actúa como el taller donde nacen las ideas brillantes. Y hay un punto clave que quiero que captes. Esto no implica que debas encerrarte del todo o despreciar tus vínculos sociales. Las relaciones entre las personas son esenciales para nuestro bienestar, pero eso no quiere decir que debas ignorar tu necesidad de estar solo sin sentirte mal por ello. Es importante que establezcas momentos en tu vida donde puedas estar contigo mismo sin distracciones ni presiones externas. Podría ser 1 hora por la mañana antes de que todos se levanten, tal vez un paseo diario en solitario o incluso un fin de semana al mes solo para ti. Lo clave es que reconozcas esto como una necesidad válida y que te des el tiempo para atenderla, porque en el momento en que lo hagas, cuando le des a tu mente el respiro que necesita, notarás cómo tu claridad mental, tu creatividad y tu bienestar en general se elevan. Y ahora llegamos a un punto que sé que te va a sorprender, ya que va totalmente en contra de lo que siempre nos han enseñado. Nos han hecho creer que procrastinar es negativo, que es un signo de pereza, de falta de disciplina y de irresponsabilidad. Pero permíteme compartir algo que he aprendido al observar a las personas más brillantes. Existe una forma de procrastinación que no solo no es perjudicial, sino que es un claro reflejo
de una inteligencia superior. Atención, no me refiero a la procrastinación común de dejar las cosas para el último instante por temor o pereza. Estoy hablando de algo totalmente distinto. Me refiero a retrasar de manera intencionada ciertas actividades porque tu mente, de forma intuitiva, reconoce que requiere más tiempo para desarrollar la solución ideal. Las personas que poseen un alto coeficiente intelectual cuentan con lo que denominamos pensamiento incubador. Esto implica que su mente continúa procesando los desafíos, incluso cuando no están reflexionando de manera consciente sobre ellos. Es como si tuvieran un procesador funcionando en segundo plano que se encarga de hacer conexiones, investigar opciones y pulir ideas. Me viene a la mente una paciente, una arquitecta excepcional, que llegó a la consulta angustiada porque siempre dejaba sus proyectos más relevantes para el final. Me decía que sus colegas comenzaban a trabajar de inmediato y avanzaban de manera continua, mientras que ella pasaba días, a veces semanas, aparentemente sin hacer nada. Sin embargo, cuando finalmente se ponía a la tarea, todo fluía de manera casi mágica y el resultado siempre era superior. Lo que sucedía era que su cabeza estaba en plena actividad todo ese rato. Aunque parecía que estaba posponiendo las cosas, su mente estaba creando conexiones, analizando alternativas y dejando de lado las opciones que no servían. Cuando al fin se sentaba a hacer el trabajo, ya había completado la mayor parte del esfuerzo mental. Solo le quedaba plasmarlo en palabras. Esto está respaldado por estudios realmente interesantes. Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania reveló que las personas que procrastinan de manera moderada y con un enfoque estratégico generan ideas más creativas y originales que aquellas que se lanzan a trabajar de inmediato. ¿La razón? Porque se toman su tiempo para que su cerebro explore caminos menos evidentes, lo que permite que surjan conexiones sorprendentes. Pero aquí está el truco. No se trata de cualquier tipo de procrastinación, sino de una procrastinación activa. Mientras tu mente está trabajando en segundo plano, tú te dedicas a otras actividades que estimulan tu creatividad. Estás leyendo, dando un paseo, observando lo que te rodea o charlando con alguien. Estás alimentando tu mente con información que va a enriquecer el resultado final. Entonces, ¿cómo distinguir si tu procrastinación es positiva o negativa? Pregúntate, ¿estoy esquivando la tarea por temor o por falta de confianza? ¿O simplemente siento que aún no es el momento adecuado, que necesito un poco más de tiempo para que la idea se desarrolle? Si es lo segundo, confía en esa corazonada. Tu mente sabe lo que necesita. Y aquí te dejo un consejo práctico que suelo compartir con muchas personas con las que converso. Cuando tengas un proyecto relevante, regálate un tiempo de incubación. Infórmate sobre el asunto, piensa en él, pero no te presiones para crear de inmediato. Permítele a tu mente el tiempo necesario para que funcione en un segundo plano. Notarás que cuando finalmente te sientes a trabajar, todo fluye mucho más fácilmente, con más creatividad y profundidad. Este hábito puede llevar a que las personas muy inteligentes sean vistas como complicadas, escépticas o incluso arrogantes. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las mentes brillantes no toman las cosas de manera literal, necesitan comprender el porqué de cada cosa. Y esto no se trata de rebeldía ni de obstinación, sino de una curiosidad intelectual en su máxima expresión. Desde que son pequeños, los niños, con un alto coeficiente intelectual, son los que no dejan de preguntar por qué sin parar. No se conforman con respuestas como porque sí o porque siempre se ha hecho así. Necesitan comprender la lógica, la razón y los fundamentos detrás de las cosas. Y este patrón persiste en la vida adulta. Lo interesante es que este constante cuestionamiento no es solo una característica de su personalidad. Es una manera en la que el cerebro con un alto nivel de inteligencia
se defiende de la desinformación y crea un modelo del mundo que es más preciso y completo. Cada vez que pones en duda algo, estás empujando a tu mente a reflexionar, a comparar y a juzgar. Estás reforzando tu capacidad de pensar críticamente. Y aquí es donde radica lo esencial. En un mundo saturado de información, de noticias engañosas, de verdades a medias y de simplificaciones excesivas, esta habilidad de cuestionar se ha vuelto más importante que nunca. Aquellos que aceptan todo lo que leen o escuchan sin un filtro son muy susceptibles a la manipulación, pero si has adoptado este hábito de cuestionar, cuentas con una defensa natural. Ahora permíteme comentarte sobre el aspecto complicado de esto, porque lo hay. Las personas que siempre están cuestionando todo pueden resultar cansinas para quienes están a su alrededor. A veces dan la impresión de que nunca están contentas, de que siempre están buscando el error en lo que sea y que complican las cosas sin necesidad. Esto puede provocar tensiones, especialmente en ambientes laborales o familiares donde se prioriza la paz por encima del análisis crítico. Recuerdo a un paciente, un ingeniero muy talentoso, que me relataba cómo en las juntas de trabajo él era el que siempre destacaba los posibles inconvenientes de cada idea. Sus colegas lo percibían como una persona pesimista, alguien que constantemente planteaba dificultades, pero la verdad es que en numerosas ocasiones sus interrogantes previnieron fallos costosos. El inconveniente radica en que no sabía expresar sus inquietudes de manera que no parecieran una crítica negativa, y aquí hay un punto clave. Si te identificas con este comportamiento, es fundamental que aprendas a manejarlo. No se trata de dejar de cuestionar, porque eso significaría traicionar tu esencia y malgastar un talento valioso. Se trata de aprender a hacerlo de manera constructiva. En vez de expresar «esto no va a salir bien», podrías optar por decir «he estado reflexionando sobre este tema, habéis pensado en esto y aquello». Mantiene la misma idea, pero lo dices de otra manera. Y hay algo que quiero que te quede muy claro. Cuestionar no equivale a descartar. Las personas realmente inteligentes hacen preguntas para comprender de manera más profunda, no para rechazar de inmediato. Están dispuestas a cambiar su perspectiva si los argumentos son sólidos. Son escépticas, sí, pero no tienen la mente cerrada. Así que si eres de los que siempre se cuestionan, y si no es así, ¿de dónde proviene esta información? ¿Qué pruebas tenemos? Celebra esa curiosidad. Solo asegúrate de emplearla de una manera que edifique, no que derribe, de una forma que aclare, no que oscurezca. Este es, sin duda, el hábito más complicado de todos, porque no es algo que decides, es algo que sientes. Y muchas personas muy inteligentes han pasado gran parte de su vida sintiéndose fuera de lugar, como si estuvieran en el mundo equivocado, como si hablaran un idioma que nadie más comprende. En las sesiones, este es uno de los asuntos que más surge cuando trato con personas que tienen un alto coeficiente intelectual. Suelen comentarme cosas como «nunca he sentido que pertenezco a ningún grupo». En las charlas sociales me aburro, siento fuera de lugar, tengo la impresión de que pienso de manera completamente distinta a los demás y eso me hace sentir aislado. Y quiero que captes algo esencial. Esto no es un fallo de tu parte. No es que seas demasiado intenso o extraño. Es que tu mente funciona en una sintonía diferente, procesas una cantidad mayor de información, identificas conexiones que otros no logran ver, te inquietan asuntos que a muchos les parecen insignificantes y te atraen temas que la mayoría considera tediosos o demasiado abstractos. Imagínate en una sala donde todos están disfrutando de una película en 2 dimensiones, pero tú la estás experimentando en 3 dimensiones. Percibes capas, profundidad y matices que los demás simplemente no pueden captar. ¿Cómo compartes esa vivencia? ¿Cómo te relacionas con personas que
literalmente no están viendo lo mismo que tú. Esta sensación de no encajar suele comenzar en la niñez. Los niños que tienen una inteligencia superior frecuentemente se sienten más a gusto con adultos o con chicos mayores que con los de su misma edad. Sus intereses son distintos, su sentido del humor varía y su manera de jugar es diferente, lo que puede generar dificultades en la socialización que, si no se comprenden adecuadamente, pueden provocar heridas emocionales significativas. Recuerdo una paciente que ahora es una exitosa profesora universitaria, quien me contaba que en la escuela siempre almorzaba sola durante el recreo porque las charlas de sus compañeras sobre programas de televisión o chicos le parecían triviales y aburridas. Ella deseaba charlar sobre libros, sobre ideas, sobre filosofía y se sentía increíblemente sola. Durante años creyó que había algo defectuoso en ella, que era demasiado peculiar, demasiado seria, hasta que llegó a la universidad y finalmente encontró a su grupo. Y esto es algo que quiero que escuches con mucha atención. Hallar a tu grupo, a personas que piensan como tú, que resuenan en tu misma sintonía, es absolutamente vital para tu bienestar emocional. No tienes que adaptarte a todo el mundo. No es necesario que finjas que te interesan cosas que realmente no te atraen. Tienes que salir a buscar de manera activa lugares y grupos donde puedas ser auténticamente tú. Por otro lado, es fundamental que aprendas a relacionarte con personas que son distintas a ti, ya que el mundo está repleto de individuos increíbles que tal vez no compartan tu mismo nivel de inteligencia, pero que poseen otros talentos, diferentes maneras de entender las cosas y perspectivas que son muy valiosas. La inteligencia emocional abarca la habilidad de ajustar tu forma de comunicarte según el tipo de persona con la que estés, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes dejar de ser tú mismo para encajar. Jamás debes actuar como si fueras menos de lo que realmente eres solo para que los demás se sientan a gusto, porque eso solo trae rencor, frustración y la impresión de estar llevando una vida que no te pertenece. Y te voy a contar algo más. Esa sensación de no encajar, aunque duela, es también lo que impulsa la innovación, la creatividad y los cambios significativos. Cada individuo que ha cambiado el rumbo del mundo ha experimentado en algún instante la sensación de no pertenecer, porque para percibir las cosas de una manera distinta, para desafiar lo convencional, para inventar algo original, primero hay que estar dispuesto a no encajar. Hablemos de un hábito que resulta casi mágico cuando lo ves en acción, aunque también puede ser abrumador para quien lo vive. Las personas con un alto nivel de inteligencia poseen una habilidad excepcional para identificar patrones, para notar conexiones entre elementos que a simple vista no tienen relación y para prever consecuencias que otros no logran anticipar. Es como si tuvieran un programa de identificación de patrones siempre funcionando en su mente. Observan la misma realidad que los otros, pero perciben estructuras ocultas, simetrías, repeticiones, causas y efectos que la mayoría no logra notar. Y esto tiene una base neurológica realmente interesante. Los cerebros con un alto nivel de inteligencia presentan una mayor cantidad de conexiones sinápticas, sobre todo en las zonas vinculadas al razonamiento abstracto y a la integración de datos. Esto implica que en términos prácticos pueden establecer más enlaces entre diversas piezas de información que la mayoría de las personas. Permíteme ilustrar esto con un caso real. En una ocasión colaboré con una analista de finanzas que me compartía que en las juntas de trabajo, mientras sus colegas debatían detalles concretos de un informe, él lograba identificar tendencias, ciclos y patrones que el resto no parecía captar. Era capaz de anticipar los movimientos del mercado con una precisión increíble, no porque tuviera más datos que los demás, sino porque lograba identificar las conexiones entre distintas variables que otros no notaban. O piensa en Sherlock Holmes, aunque sea un personaje de ficción, es un ejemplo ideal de este tipo de inteligencia.
Observa a un tipo con barro en los zapatos y deduce dónde ha estado, con quién ha estado y qué ha hecho. No es magia, es simplemente un reconocimiento de patrones llevado al límite. Pero aquí viene lo crucial. Este talento también puede convertirse en una carga, porque cuando comienzas a ver patrones en todo, tu mente nunca encuentra descanso. Siempre estás evaluando, relacionando y anticipando. Esto puede ser muy cansado y también puede provocar nerviosismo, ya que frecuentemente identificas los problemas antes de que se presenten y al intentar alertar a los demás pueden percibirte como alguien que solo ve lo malo o como un pesimista. Recuerdo una paciente que padecía de una ansiedad intensa precisamente por esta razón. Cada vez que su pareja hacía una decisión menor, ella enseguida visualizaba todas las posibles consecuencias, todos los futuros que podían surgir. Su cabeza era como un árbol de decisiones sin fin y eso le generaba una parálisis enorme porque siempre había demasiadas cosas en las que pensar. Nos enfocamos en ayudarla a establecer límites en ese tipo de pensamiento, identificar cuándo el reconocimiento de patrones era beneficioso y cuándo se estaba transformando en una preocupación constante. Claro, tu mente puede visualizar un montón de opciones, pero no es necesario que las examines todas. A veces es mejor confiar en tu intuición, tomar una decisión y aceptar lo incierto. Y aquí tienes un consejo práctico si te das cuenta de que este patrón se repite en ti. Aprende a darle un ritmo a tu análisis. Cuando te encuentres ante una elección o un inconveniente, tómate un tiempo determinado para observar patrones y relaciones. Puede ser 30 minutos, puede ser un día entero, pero cuando ese tiempo se agote, decide basándote en lo que has analizado y deja ir lo demás, porque la realidad es que nunca tendrás toda la información, nunca podrás preverlo todo y está bien que sea así. Además, trabaja de manera intencionada en desarrollar esta habilidad. Utilízala para solucionar problemas complicados, para generar ideas innovadoras y para anticipar cambios en tu ámbito laboral. Es una habilidad increíble que, si la utilizas correctamente, puede ofrecerte grandes beneficios en tu vida y cuando te des cuenta de conexiones o patrones clave, intenta expresarlos de tal manera que los demás puedan entender tu forma de pensar. No supongas que, porque para ti es evidente, lo será para todos. Guía a la gente poco a poco a través de tu forma de razonar. Así, en vez de dar la impresión de que lanzas afirmaciones al azar o fuera de lugar, evidencias la firmeza de tu análisis. Ahora vamos a comentar sobre un tema que puede hacer que las personas con un alto coeficiente intelectual se vean inquietas, distraídas o incluso un poco complicadas de satisfacer. Tienen un umbral de aburrimiento bastante bajo cuando se enfrentan a tareas monótonas o charlas triviales. No es que sean difíciles de tratar, sino que su mente está hecha para procesar información compleja y siempre está en busca de nuevos retos. Cuando no los encuentran, cuando la estimulación no es suficiente, se produce una especie de malestar mental. Es como tener un coche de lujo y usarlo únicamente para ir a la tienda de la esquina. El motor está casi suplicando que lo pongan a funcionar. He observado esto con frecuencia en mis consultas, sobre todo con personas muy capacitadas que se encuentran en empleos que no les presentan el reto que necesitan. Me comentan, Mario, sé que debería sentirme afortunado, tengo un buen salario, seguridad laboral, pero me estoy aburriendo a 1000. Siento que mi mente se está estancando. Y esto es cierto, cuando una mente brillante no recibe la estimulación adecuada, no solo se aburre, también se desanima. Existen investigaciones que indican que las personas con un cociente intelectual elevado corren un mayor riesgo de sufrir depresión en ambientes poco estimulantes, ya que su mente requiere desafíos de la misma manera que tú necesitas aire. Por otro lado, estas personas suelen tener una variedad de intereses, cambian de pasatiempos con frecuencia, inician proyectos y luego los dejan.
Esto puede ser malinterpretado como una falta de compromiso o de constancia, pero la verdad es diferente. Lo que realmente ocurre es que una vez que dominan un tema, una vez que comprenden el patrón que lo rige, pierden el interés. Se enfrentan al siguiente reto. Me viene a la mente un paciente, un programador excepcional, que solía decirme que siempre estaba en la búsqueda de nuevos lenguajes de programación. Sus colegas se enfocaban en uno o dos, pero él buscaba la emoción, el desafío de aprender algo diferente, y eso le generaba problemas en su empleo, ya que lo consideraban una persona que no podía concentrarse en una sola tarea. Nos enfocamos en asistirte para que logres un balance, en indagar en lo que realmente te apasiona, dándote la oportunidad de explorar otras áreas simplemente por curiosidad intelectual, ya que ambas cosas son clave. La profundidad te brinda experticia, mientras que la amplitud te ofrece una visión más amplia y te mantiene ágil mentalmente. Así que si te das cuenta de esto en ti mismo, ¿qué puedes hacer al respecto? Primero, acepta que tu mente requiere estímulo y no te sientas mal por ello. No eres superficial solo porque te aburra lo que a otros les parece fascinante. Tu mente tiene requerimientos distintos. En segundo lugar, busca retos de manera activa. Si tu empleo no te los ofrece, sal a encontrarlos en otros lugares. Infórmate sobre temas complicados. Adquiere nuevas destrezas. Involúcrate en proyectos que te saquen de tu zona de confort. Tu salud mental depende de mantener tu mente activa y en sintonía. En tercer lugar, cuando te enfrentes a tareas monótonas que todos enfrentamos, intenta hacerlas más entretenidas. Establece retos de tiempo, busca maneras de mejorar el proceso, escucha podcasts educativos mientras trabajas y encuentra la manera de vencer el aburrimiento. Y en cuarto lugar, practica la paciencia con aquellos que no tienen el mismo nivel de necesidad de estimulación que tú. No todos los cerebros operan de la misma manera y eso está perfecto. De vez en cuando puedes tener charlas más superficiales sin que eso signifique que estás traicionando quién eres. Es parte de convivir en sociedad, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, apagues tu curiosidad o tu deseo de enfrentar retos solo para encajar, porque eso acaba con la parte más vibrante de tu ser. Este hábito es sin duda el más mal interpretado de todos y me entusiasma especialmente porque une mi labor como médico y estudioso del potencial humano con mi entendimiento de cómo operan las mentes brillantes. Hay un mito muy extendido que dice que las personas con una inteligencia superior son frías, calculadoras y solo racionales, pero la realidad es justo lo opuesto. Los estudios más recientes muestran que existe una relación directa entre una gran inteligencia y una elevada sensibilidad emocional. Las personas que tienen un cociente intelectual elevado no solo reflexionan de manera más profunda, también experimentan sus emociones con mayor intensidad, viven los sentimientos de una forma que puede resultar abrumadora. Pero aquí viene lo curioso. Han aprendido a disimular esa sensibilidad tras una apariencia de lógica y razón. La razón, para protegerse a sí mismos, desde que eran pequeños se han dado cuenta de que su forma intensa de sentir puede incomodar a los demás, que tener emociones tan profundas los hace parecer vulnerables y que las emociones intensas son vistas como una debilidad. Así que construyen esta armadura de racionalidad, se vuelven especialistas en racionalizar sus emociones, en desmenuzarlas en vez de experimentarlas, en tenerlo todo bajo control mediante el razonamiento. Desde una perspectiva externa pueden parecer individuos fríos y lejanos, pero en su interior hay un volcán de sentimientos que están reprimiendo. He colaborado con numerosos pacientes excepcionales que llegaron a la terapia justo porque esa represión se había desmoronado. Años de contener emociones profundas, de no dejarse llevar
por lo que realmente sienten, han provocado ansiedad, tristeza e incluso problemas de salud. Porque las emociones que no se expresan no se desvanecen, simplemente se presentan de otras formas. Una de las cosas más bellas y complicadas que he presenciado es cuando estas personas por fin se dan el permiso de sentir sin juzgarse, cuando comprenden que su sensibilidad no es una carga, sino una forma más de su singularidad, cuando dejan de considerar las emociones como algo que deben controlar y comienzan a verlas como información valiosa sobre ellos mismos y su entorno. Y hay un punto fundamental que quiero que captes. Las emociones y la inteligencia no son contrarias. En realidad, las emociones son una clase de inteligencia que te ofrecen datos que la lógica fría no puede brindarte, te unen con otras personas de maneras que el razonamiento solo no puede conseguir. Asisten en la toma de decisiones que consideran no solo lo que es lógico, sino también lo que es éticamente correcto. Aquellas personas que realmente son sabias, que no solo poseen inteligencia, sino que llevan vidas plenas y con sentido, han logrado combinar ambas cosas. Utilizan su razón cuando corresponde y valoran sus sentimientos cuando es necesario. No están en conflicto interno. Así que si identificas este patrón en ti, si has pasado tu vida justificando tus emociones, si sientes que posees un mundo emocional profundo y vibrante que nadie percibe porque has levantado barreras a su alrededor, quiero que reflexiones sobre algo. Y si dejas de estar a la defensiva, y si te das la oportunidad de sentir de manera completa, sin analizar, sin tratar de controlarlo, sin emitir juicios, no estoy sugiriendo que debas volverte una persona emocionalmente incontrolable o que pierdas todo tu autocontrol. Lo que quiero decir es que puedes generar lugares seguros donde te des la oportunidad de sentir. Puede ser en una sesión de terapia, en tu cuaderno o con personas en las que confías plenamente. Esos espacios son necesarios, ya que reprimir tus emociones tiene un precio muy, muy alto. Y cuando estés con quienes más quieres, piensa en abrirte y compartir ese mundo emocional que mantienes tan escondido. Sí puede hacerte sentir vulnerable, sí puede asustar, pero también es la única manera de forjar lazos realmente profundos y genuinos. Y tu capacidad intelectual jamás reemplazará el amor y la conexión que experimentas al permitirte ser visto en su totalidad. Ahora llegamos al último hábito, ese que te mencioné al inicio, el que realmente separa una mente brillante de una mente excepcional. Este hábito es más sutil que los anteriores, más profundo y tiene el potencial de cambiar por completo no solo tu forma de pensar, sino también tu modo de vivir. Aquellos con la inteligencia más alta han encontrado algo paradójico. Apenas son conscientes de que a medida que adquieren más conocimientos, se percatan de lo poco que realmente saben. En vez de asustarles, esta revelación les provoca una curiosidad insaciable y una gran humildad. Esto contrasta con el efecto Dunning-Kruger, donde quienes tienen un entendimiento limitado tienden a sobrevalorar sus habilidades. Las mentes realmente brillantes siempre reconocen las fronteras de su saber. Son las primeras en decir no tengo idea, las primeras en aceptar cuando cometen un error, también son las primeras en cambiar de parecer cuando se presentan nuevas pruebas, y esto es algo realmente innovador porque estamos en una sociedad que confunde la seguridad con la competencia, que aprecia tener opiniones firmes sobre cualquier tema y que considera el cambiar de opinión como una señal de debilidad. Sin embargo, las personas realmente inteligentes comprenden que la rigidez mental es el verdadero obstáculo para el crecimiento. Sócrates, uno de los pensadores más destacados de la historia, solía decir, solo sé que no sé nada. Y eso no era una falsa modestia, era una profunda comprensión
de que el conocimiento humano tiene sus límites, de que siempre hay más por descubrir, de que la certeza absoluta es solo una ilusión. He observado esto en las personas más inteligentes que he tenido el placer de conocer, tanto en mi trabajo como en mi vida cotidiana. Tienen una habilidad increíble para sostener diferentes puntos de vista al mismo tiempo, para reconocer la validez en opiniones contrarias, para modificar su forma de pensar sin sentir que están traicionando quienes son. Y esto implica algo bastante complicado: desvincular tu ego de tus creencias, comprender que tus ideas no te definen, que puedes dejar ir una convicción que has sostenido durante mucho tiempo si te das cuenta de que no es correcta. Y eso no disminuye tu valor como individuo, al contrario, te vuelve más inteligente. Este comportamiento también se refleja en la manera en que estas personas adquieren conocimiento. No se limitan a buscar datos que respalden sus creencias. En cambio, buscan activamente información que ponga a prueba sus opiniones. Lee a autores con los que no comparten ideas, escuchan a quienes tienen perspectivas distintas porque comprenden que el verdadero crecimiento mental proviene del desafío, no de la zona de confort. Y aquí viene la parte práctica, lo que puedes comenzar a implementar desde hoy para desarrollar este hábito. Cuando estés defendiendo con mucha pasión tu opinión, pregúntate esto: ¿qué pruebas me harían cambiar de parecer? Si no se te ocurre nada y tu opinión es resistente a cualquier argumento contrario, entonces no estás reflexionando, estás creyendo. Y hay una gran diferencia. Intenta decir "no lo sé" con más frecuencia. Parece fácil, pero es realmente complicado, sobre todo si sueles ser la persona a la que otros buscan para obtener respuestas. Sin embargo, hay una sinceridad y una fortaleza en reconocer los límites de lo que sabes que genera mucho más respeto que pretender conocer aquello que no comprendes. Infórmate sobre temas que pongan a prueba tus convicciones. Si tienes una opinión política, investiga los argumentos más contundentes del bando opuesto. No te quedes con las versiones simplificadas. Si sostienes creencias filosóficas o espirituales, examina las críticas más relevantes a esas ideas, no necesariamente para renunciar a ellas, sino para comprenderlas de manera más profunda y defenderlas con mayor claridad. Además, fomenta lo que los budistas denominan la mentalidad de principiante. Acércate a las cosas, incluso a aquellas que piensas que conoces a la perfección, con la curiosidad y la disposición de alguien que las está descubriendo por primera vez. La realidad es que el mundo está en constante cambio y lo que era verdad ayer puede no serlo hoy. Este hábito, esta paradoja del pensamiento, es lo que distingue a las personas que son simplemente inteligentes de aquellas que son realmente sabias. Porque la sabiduría no se trata de acumular información, se trata de entender las limitaciones del conocimiento. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de formular las preguntas adecuadas. No se trata de tener la certeza en todo, se trata de sentirte a gusto con lo desconocido. Y aquí llegamos a un momento clave, porque está genial identificar estos patrones, está genial comprender por qué actúas de la manera en que lo haces, pero la pregunta que surge es: ¿y ahora qué hago con todo esto? Si te has sentido identificado con varios de estos comportamientos y has experimentado ese momento de conexión mientras escuchabas, es fundamental que sepas qué pasos seguir. Primero, y esto es fundamental, debes dejar de pelear contra tu esencia. Un montón de personas muy inteligentes han estado años, incluso décadas, tratando de ser distintas a lo que realmente son, esforzándose por no hablar tanto consigo mismas, obligándose a disfrutar de encuentros sociales que las agotan, sintiéndose mal por necesitar momentos de soledad, reprimiendo su curiosidad para no parecer que lo saben todo y escondiendo su sensibilidad para dar la impresión de ser más fuertes. Todo esto tiene un precio altísimo, provoca ansiedad, depresión y una sensación constante de estar viviendo una vida que no te pertenece. Es como si pasaras la vida escribiendo con la mano izquierda cuando en realidad eres diestro. En términos simples puedes intentarlo, pero resulta muy cansado, poco efectivo y frustrante.
Por eso el primer paso es aceptar de una manera profunda. Y cuando hablo de aceptación profunda, me refiero a reconocer de manera completa e incondicional que tu mente opera de un modo distinto, que tus necesidades son otras, que percibes el mundo de manera diferente y que todo esto no solo es válido, sino que tiene un gran valor. Aceptar no es lo mismo que resignarse. No implica que debas quedarte tal como estás. Se trata de comenzar desde un lugar de compasión hacia ti mismo en lugar de rechazo. Desde ese momento puedes comenzar a edificar una existencia que realmente se adapte a tu esencia. ¿Qué implica esto en la práctica? Significa que debes realizar cambios deliberados en la manera en que organizas tu vida. Si requieres momentos de soledad, es fundamental que establezcas espacios para ello de manera innegociable. Podría ser levantarte 1 hora antes que los demás en tu hogar o dedicar un día a la semana solo para ti. También puede ser crear un rincón en tu casa que sea exclusivamente tuyo, donde puedas reflexionar, leer y procesar tus pensamientos. Si te aburres con facilidad, es necesario que busques activamente nuevos retos. Si te encuentras en un empleo que no te motiva, comienza a explorar proyectos alternativos que realmente te inspiren. Cada 6 meses intenta aprender algo totalmente diferente. Infórmate sobre asuntos complicados. Busca compañía de personas que te reten a nivel intelectual. Si eres alguien que siente las emociones intensamente, pero has estado guardándolas, encuentra maneras saludables de manejar esos sentimientos. Puede ser a través de la terapia, la escritura, el arte o charlas profundas con amigos cercanos, pero es fundamental que encuentres formas de expresar esa carga emocional que no sean perjudiciales. Y aquí hay un punto que muchas personas pasan por alto. Es fundamental que descubras tu propósito. Las personas con una gran capacidad intelectual requieren sentir que están aportando algo que realmente tenga sentido. No pueden solo vivir, consumir y distraerse, necesitan crear, enfrentar desafíos relevantes y marcar la diferencia. Esto no implica que debas encontrar la cura para el cáncer o acabar con el hambre global. Se trata de hallar algo que te apasione de verdad y enfocar tu energía mental en ello. Puede ser tu trabajo, puede ser un proyecto propio, puede ser una causa comunitaria, pero debe haber algo que te haga sentir que tu inteligencia se está empleando en algo más grande que tú. Me acuerdo de un paciente, un matemático excepcional, que estaba en una empresa de tecnología, ganando un sueldo bastante alto, pero se sentía totalmente vacío. Comenzó a ofrecer clases de matemáticas sin costo a niños de zonas vulnerables los fines de semana. Me comentó que esas pocas horas le brindaban más satisfacción que toda su semana de trabajo, ya que sentía que su talento realmente estaba apoyando a alguien, haciendo una diferencia significativa. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Debes formar tu comunidad. Tienes que buscar a otras personas que compartan tu forma de pensar, que resuenen en la misma sintonía que tú. No es necesario que estés con ellos constantemente, pero es fundamental contar con al menos un par de personas en tu vida con las que puedas ser auténticamente tú, con quienes puedas mantener esas charlas profundas que tanto deseas, que comprendan tus referencias y que no te miren de forma extraña cuando te entusiasmas con conceptos abstractos. ¿Dónde puedes hallar a estas personas? En grupos que se relacionen con tus pasiones, en clubes de lectura, en charlas, en cursos específicos, en foros en línea sobre temas que te interesan. Debes salir a buscarlos con ganas, ya que no van a llegar a ti de la nada. Pero en el momento en que los encuentres, cuando descubras a tu tribu, experimentarás un alivio inmenso, como si finalmente pudieras soltar el aire después de haber estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo. Y hay algo más. Trabaja en tu inteligencia emocional con la misma dedicación que has puesto en tu inteligencia lógica. Infórmate sobre emociones, sobre cómo relacionarte con los demás, sobre una comunicación que realmente funcione. Considera la terapia si lo ves necesario.
porque tu gran capacidad intelectual no podrá sustituir la falta de habilidades emocionales. Las personas que considero más exitosas y felices son aquellas que han conseguido combinar ambas cosas. Atrévete a ser vulnerable. Entiendo que puede dar miedo, sé que has levantado barreras durante mucho tiempo, pero las relaciones más profundas y gratificantes solo se logran cuando te dejas ver tal como eres. Comienza despacio, con personas en las que confías, pero comienza. Y al final, utiliza tu inteligencia para ayudar a los demás. Esa es la clave para llevar una vida realmente significativa. No emplees tu talento solo para brillar, para impresionar o para sentirte superior a los demás. Utilízala para solucionar situaciones concretas, para apoyar a personas de carne y hueso, para hacer aportes significativos, porque al final del día lo que de verdad cuenta no es cuán brillante fuiste, sino lo que hiciste con esa brillantez. Ahora, y esto es clave, quiero que prestes atención a esto, si no te sientes identificado con todos estos hábitos, o incluso con ninguno, eso no quiere decir que no poseas una gran inteligencia. La inteligencia es sumamente variada, tiene muchas facetas y se expresa de diversas formas. Los 9 hábitos que hemos analizado son patrones que se repiten, claro, pero no se trata de una lista definitiva. Existen muchas otras cualidades que podrían señalar un alto coeficiente intelectual, y algunas de ellas son bastante distintas de lo que hemos mencionado hasta este momento. Por ejemplo, está la habilidad de resumir información de manera rápida. Hay personas que pueden oír una explicación complicada sobre un asunto totalmente nuevo y entender no solo los pormenores, sino también la estructura básica y el concepto principal en cuestión de minutos. Es como si contaran con un procesador en la cabeza que filtra de manera automática la esencia de cualquier dato. Otra cosa que destaca es su memoria impresionante para reconocer patrones y conceptos, aunque no necesariamente para recordar detalles. Esto resulta muy interesante, ya que muchas personas creen que ser muy inteligente implica recordar todo, pero los individuos realmente geniales suelen tener una memoria selectiva. Retienen conceptos, ideas, estructuras y conexiones entre las cosas, pero pueden pasar por alto nombres, fechas y datos concretos. Se comenta que Einstein no recordaba su propio número de teléfono. Cuando le hicieron la pregunta, respondió: ¿para qué voy a acordarme de algo que puedo encontrar en un par de segundos? Su mente estaba centrada en asuntos más relevantes que en datos que se pueden memorizar. Prefería usar su capacidad mental para el pensamiento creativo en lugar de para guardar información. Además, tenía la habilidad de pensar en términos de sistemas integrales. Hay quienes observan los árboles, otros se fijan en el bosque, pero las mentes brillantes perciben el ecosistema en su totalidad. Los árboles, el bosque, el clima que lo influye, los animales que lo pueblan y cómo todo se relaciona entre sí. Son capaces de sostener varios niveles de análisis en su cabeza al mismo tiempo. Esto se refleja en su habilidad para comprender cómo las modificaciones en una sección de un sistema impactan en todas las demás secciones. Imagina una persona que puede visualizar cómo una nueva normativa del gobierno influirá no solo en los ciudadanos de manera directa, sino también en el mercado de trabajo, en la economía, en las interacciones sociales y en la política global. Eso es el pensamiento sistémico en su mejor versión. Y además existe algo que yo denomino flexibilidad cognitiva extrema. Es la habilidad de alternar entre distintos marcos de referencia, distintas maneras de razonar, con una facilidad impresionante. Pueden pensar como un creador en un instante y como un investigador al siguiente. Son capaces de observar un problema desde varias ópticas sin quedar atrapados en ninguna de ellas. He notado esto en algunos de mis compañeros más destacados. Pueden estar analizando un caso clínico desde un enfoque completamente biológico o neurológico y de repente pasar un análisis psicodinámico profundo y luego a reflexiones existenciales. Y todo esto sin perder el rumbo,
sin que se sienta artificial. Su mente puede funcionar de diferentes maneras. Otra cosa que se conoce poco es lo que llamamos sensibilidad ante la injusticia. Las personas con un alto coeficiente intelectual suelen tener un sentido de la justicia bastante agudo y poca paciencia para la hipocresía, la falta de coherencia o el trato desigual. No es que sean necesariamente más éticas, sino que tienen una visión más clara de las contradicciones entre lo que la gente dice y lo que realmente hace, entre los principios que proclaman y las acciones que llevan a cabo. Esto puede dar la impresión de que son críticos complicados o hasta un poco discutidores, pero en realidad lo que pasa es que su mente está siempre alerta a estas contradicciones y les cuesta un montón pasarlas por alto. Es como si tuvieran un sensor de mentiras dentro de ellos que no pueden desactivar. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que la inteligencia es mucho más rica y variada de lo que cualquier lista de costumbres podría reflejar, sino también en su salud. Esto quiere decir que si no te has identificado del todo con los 9 hábitos que hemos comentado, puede ser que tu genialidad se exprese de formas diferentes. Lo que realmente cuenta no es si te clasifican como alguien con un alto coeficiente intelectual o no. Lo esencial es comprender cómo opera tu mente en particular, cuáles son tus habilidades únicas y qué necesitas para desarrollarte plenamente. Al final no se trata de ser más inteligente que los otros, sino de ser auténticamente tú mismo y de aprovechar tus talentos, sean los que sean, de la mejor forma posible. Juntos hemos indagado en estos 9 hábitos que definen a las mentes más destacadas, desde hablar en voz alta hasta aceptar la paradoja del saber. Y quiero que tengas presente algo esencial. Si has identificado varios de estos hábitos en ti mismo, no es pura casualidad, no te lo estás inventando. Tu mente probablemente opera en un plano distinto y eso es algo que merece ser valorado, nutrido y festejado. Pero también quiero que comprendas algo importante. Tener una inteligencia superior no te convierte en mejor que los demás, simplemente te hace diferente. Y esa distinción trae consigo talentos, claro, pero también trae retos. Implica la obligación de emplear esa habilidad para algo que trascienda tu propio interés. Conlleva la necesidad de cultivar tu inteligencia emocional, tu empatía, tu vínculo con los demás, porque al final del día la inteligencia sin un propósito se siente vacía. La brillantez sin bondad no tiene valor. Las mentes más excepcionales que han existido, aquellas que han dejado una verdadera marca en el mundo, no solo eran listas, sino que también eran profundamente humanas. Así que aquí te dejo mi invitación. Acepta tu mente tal cual es, con todas sus singularidades, sus talentos y sus retos. Deja de intentar encajar en moldes que no fueron creados para ti. Busca a tu gente, esas personas que te comprenden y te valoran. Y utiliza tu inteligencia no solo para brillar, sino para aportar, para hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Y si este mensaje ha resonado contigo, si te ha ayudado a conocerte mejor o a aceptar partes de ti que tal vez estabas ignorando, me encantaría que te unieras al canal. En Despierta tu Esencia estamos formando una comunidad de personas que desean conocerse mejor, evolucionar de manera consciente y vivir de forma más genuina. Cada nuevo suscriptor, cada me gusta y cada comentario me demuestra que este mensaje está llegando a quienes realmente lo necesitan. Así que, por favor, déjame un comentario y dime cuál de estos 9 hábitos te ha impactado más. También me gustaría saber si identificas otros patrones en ti que no hemos tocado. Comparte tus desafíos, tus logros, tus inquietudes, porque este es un espacio para conversar, no para un monólogo. Lo que has vivido cuenta, lo que piensas cuenta, tus pensamientos pueden ser de gran ayuda para alguien que está enfrentando una situación parecida. Ten presente que aquí encontrarás contenido frecuente sobre psicología, emociones, neurociencia y desarrollo personal. Todo desde un enfoque científico, pero con un toque muy humano.
porque comprender cómo opera tu mente es el primer paso para llevar una vida más consciente, más satisfactoria y más genuina. Antes de irme, quiero compartir contigo una última reflexión. La auténtica inteligencia no se evalúa únicamente por lo que logras resolver, sino por las interrogantes que te planteas. No se trata de las respuestas que posees, sino de la modestia con la que las mantienes. No es cuestión de lo que conoces, sino de lo consciente que eres de lo que aún te falta por aprender. Así que continúa siendo curioso, sigue cuestionando todo, sigue sintiendo con profundidad, busca la soledad cuando la necesites y no dudes en dialogar contigo mismo si eso te ayuda a reflexionar mejor. Permanece siendo exactamente quien eres, con todas tus peculiaridades, toda tu pasión y todo tu brillo. El planeta requiere de personas con tu forma de pensar, no de aquellas que intentan imitar a los demás. Y cuando te topes con otros que comparten tus ideas, que experimentan lo mismo que tú, que observan la vida con la misma intensidad que tú, cuídalos, porque esas relaciones, aunque poco comunes, son lo más precioso que hay. Agradezco que estés aquí, que le dediques tu tiempo a este material, que formes parte de esta comunidad. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo con alguien que creas que lo necesita. A veces, el simple hecho de sentirse entendido puede transformar todo, y si este material ha sido esa chispa de entendimiento para ti, te pido que lo compartas. Nos encontramos en el siguiente vídeo. Cuida de tu mente, cuida de tu corazón y ten presente que tu manera de pensar no es un fallo, es un don. Aprende a sacarle el máximo provecho.